El cuchillo deshuesador de acero descendió con un golpe preciso, separando limpiamente el caparazón del pato en la articulación. Marie Williams no se inmutó. Sus manos se movían con una eficiencia experimentada, separando la carne del hueso con la gracia de un cirujano. La luz de la mañana se filtraba por la pequeña ventana de la cocina, bañando su área de trabajo con un brillo cálido que contrastaba con la fría precisión de sus movimientos. El sudor perlaba en sus sienes, capturando la luz mientras trabajaba. A su alrededor, los otros cocineros de preparación se afanaban con sus tareas, lanzándole miradas ocasionales. Nunca habían visto a nadie deshuesar aves con semejante arte. «Tú, sí, tú», una voz áspera interrumpió el ritmo metódico de su trabajo. «¿Qué crees que estás haciendo con ese pato?» Marie levantó la vista, con sus ojos oscuros serenos a pesar de la intrusión. El chef Ricardo Langston estaba frente a ella, con los brazos cruzados sobre su impecable chaqueta blanca, su rostro una máscara de desdén practicado. El renombrado chef y propietario de Elevation, el restaurante de alta cocina más comentado de Chicago, tenía una reputación que lo precedía, brillante, exigente y despiadadamente prejuicioso contra cualquiera que considerara inferior. «Lo estoy preparando como se especifica, chef», respondió Marie con voz suave pero firme. Señaló la tarjeta de la receta pegada sobre su estación. Los ojos de Langston se entrecerraron mientras examinaba su trabajo. Tomó un trozo de pechuga separada, examinándolo con escrutinio teatral. «La grasa no está bien derretida y estás desperdiciando demasiada carne cerca de la horquilla». Dejó caer la carne sobre su tabla de cortar con deliberada negligencia. «Hazlo de nuevo y esta vez hazlo bien». María sintió una vez sin traicionar ninguna emoción mientras tomaba otro pato. «Sí, chef». Cuando Langston se alejó, captó la mirada compasiva de Daniel, el sous-chef que estaba en la estación contigua. Hizo un silencioso «lo siento» antes de volver a sus propias preparaciones. Lo que Langston no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que Marie Williams había sido una vez Marie Sinclair, la primera mujer negra en ganar 2 estrellas Michelin en Francia. Su restaurante en Lyon, Racines Profondes, había revolucionado la comprensión de la cocina sureña americana del mundo culinario a través de la lente de la técnica francesa. Los críticos habían escrito reseñas poéticas sobre su confit de pato con espuma de quimbombo. Chefs de toda Europa habían intentado replicar su roulade de mollejas con glaseado de jarabe de caña. Pero hace 3 años, en el apogeo de su fama, Marie había desaparecido del foco culinario. Algunos especularon sobre agotamiento. Otros susurraron sobre el racismo en los altos escalones de la alta cocina. La verdad era más compleja. Marie se había cansado, no solo de la presión, sino de la falta de alma que había infectado su pasión. La comida se había convertido en arte escénico en lugar de nutrición. Echaba de menos alimentar a la gente, realmente alimentarlos, así que ahora, a los 36 años, estaba en una silenciosa peregrinación por Estados Unidos, trabajando bajo alias en cocinas desde Nueva Orleans hasta Seattle, observando, aprendiendo, redescubriendo lo que significaba la comida para ella y quizás encontrando alguna manera de cambiar la cultura tóxica que impregnaba tantas cocinas profesionales. Había elegido específicamente Elevation y su infame propietario, cuyo imperio de restaurantes se extendía desde Chicago hasta Tokio. Langston no había mirado 2 veces su currículum con su deliberadamente vaga formación europea. No había notado sus dedos callosos o la forma en que sostenía su cuchillo con inconsciente precisión. No le había importado cuando mencionó su experiencia con técnica francesa clásica. Marie completó el segundo pato con la misma técnica impecable que el primero. Sabía que era perfecto. Había estado deshuesando aves desde que era lo suficientemente alta como para alcanzar la encimera de su abuela en la zona rural de Georgia. Pero también sabía que ese no era el punto. No se trataba del pato. Se trataba del poder. A medida que avanzaba el día, Marie realizó sus tareas con silenciosa determinación.
Cortó la mirepoix con precisión matemática, coló los caldos para que fueran de una claridad similar a la de un espejo y escaldó las verduras a la perfección vibrante. Cada tarea se completó con excelencia y cada excelencia fue reconocida con desdén o crítica por parte de Langston. Para cuando comenzó el servicio de la noche, la cocina se transformó en su campo de batalla nocturno. Entraron los pedidos, se alzaron las voces, y el baile del servicio de alta cocina comenzó en todo su caos controlado. 2 patos, un fletán, un especial de carne, mesa 7, ladró Langston, golpeando la comanda sobre el pase. ¿Y dónde está mi amuse para la mesa 3? Debería haber salido hace 2 minutos. Marie se concentró en su estación, manteniendo la cabeza baja mientras trabajaba, pero no pudo evitar notar las manos temblorosas de Aisha, la joven garde-manger responsable de los aperitivos fríos y los amuse-bouche. La chica estaba luchando con el delicado emplatado de un servicio de caviar. Su nerviosismo solo hacía que sus movimientos fueran más erráticos. «Necesito ese amuse ahora», rugió Langston, haciendo que Aisha dejara caer una cuchara de nácar con un estrépito. Sin pensarlo, Marie se acercó. «Déjame ayudarte», susurró, tomando suavemente las pinzas de los temblorosos dedos de Aisha. Con 3 movimientos precisos, colocó las guarniciones. Añadió las gotas perfectas de salsa y devolvió los platos. «Gracias», respiró Aisha, corriendo los platos al pase. Langston miró la inmaculada presentación, luego a Marie, que ya había regresado a su estación. Su expresión se oscureció. «Williams, ¿quién te dijo que dejaras tu estación?» La cocina se calmó, el ruido de fondo de las sartenes chisporroteando y los utensilios golpeando repentinamente más pronunciado. «Nadie, chef, yo solo». «¿Solo qué? ¿Decidiendo que sabes más que yo cómo dirigir mi cocina?» Su voz cortó como una cuchilla. «Quizás te gustaría hacerte cargo». «¿Es eso?» Marie sostuvo su mirada fijamente. «No, chef, solo estaba ayudando». «Si quiero tu ayuda, te la pediré. De lo contrario, quédate en tu estación asignada». Se acercó, bajando la voz para que solo ella pudiera oír. «Gente como tú siempre cree que puede intervenir donde le plazca, pero en mi cocina sigues mis reglas, ¿entendido?» La implicación de gente como tú flotaba en el aire entre ellos. Marie sintió un familiar endurecimiento en su pecho, la misma sensación que había experimentado en cocinas de París a Lyon, pero había aprendido hace mucho tiempo a tragarse esos momentos. «Entendido, chef». Langston mantuvo su mirada un momento más, luego se apartó. 2 minutos en esas pechugas de pato, todos. La cocina reanudó su ritmo, pero algo había cambiado. Marie sintió los ojos de sus colegas, algunos compasivos, otros curiosos, algunos quizás aliviados de que no fueran ellos en la mira de Langston esta noche. Mientras volvía a su trabajo, vio a Daniel observándola con expresión pensativa. Más tarde, cuando estaban limpiando al final del servicio, se acercó a su estación. «No te lo tomes a la personal», dijo, manteniendo su voz baja. «Él es así con todos». Marie ofreció una pequeña sonrisa. «No todos». Daniel suspiró, incapaz de negar la verdad en su observación. «Mira, la mayoría de nosotros solo agachamos la cabeza y lo superamos. El nombre en la puerta abre muchas otras puertas en esta industria. ¿Eso es lo que estás haciendo? ¿Solo superándolo?» Hizo una pausa, con el trapo en la mano, algo vulnerable parpadeando en su rostro. «No es lo que hacemos todos». Marie consideró esto mientras continuaba limpiando su estación. Quizás lo fueran. Quizás ese era precisamente el problema. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su modesto apartamento en el frío viento de Chicago, Marie se preguntó qué estaba realmente haciendo en Elevation. ¿Era simplemente observación? ¿O estaba buscando algo más? Tal vez un ajuste de cuentas, no solo para Langston, sino para todo lo que su marca de cocina representaba. Abrió la puerta de su apartamento de un dormitorio que había alquilado mes a mes. El espacio estaba amueblado espartanamente. Una cama, una pequeña mesa, 2 sillas. Los únicos objetos personales eran una colección de libros de cocina muy usados en la mesita de noche y una foto enmarcada de su abuela, con el rostro surcado por líneas de risa, revolviendo una olla de gumbo en una estufa
que había visto décadas de comidas familiares. Marie pasó los dedos por el marco, recordando las lecciones aprendidas en esas estufas. Cocinar no se trataba solo de la técnica, se trataba de herencia, amor y el acto sagrado de la nutrición. Cosas que los Richard Langston del mundo habían olvidado si alguna vez las habían conocido. Se preparó una comida sencilla, una tortilla perfecta con hierbas frescas y un vaso de agua, y se sentó en su pequeña mesa. Mañana sería otro día en la cocina de Langston, otro día de agachar la cabeza, de tragarse el orgullo, de interpretar un papel. Pero mientras tomaba su primer bocado, Marie tomó una decisión. No había llegado tan lejos, no había sacrificado todo para simplemente observar. Era hora de hacer lo que mejor sabía hacer, no solo cocinar, sino transformar. A la mañana siguiente, la niebla entró rodando desde el lago Michigan, envolviendo la ciudad en un gris perlado. Marie llegó a Elevation antes de lo habitual, notando con satisfacción que la cocina aún estaba vacía. Perfecto. Se ató el delantal con movimientos experimentados, se metió el cabello recogido cuidadosamente debajo de un gorro y comenzó a sacar ingredientes. Hoy era miércoles, día de inventario. El proveedor de pescado llegaría pronto con la pesca del día, seguido del proveedor de verduras. Normalmente, el chef Langston inspeccionaría estas entregas él mismo, rechazando cualquier cosa que no cumpliera con sus exigentes estándares. Pero hoy, Marie tenía la intención de llegar primero. Acababa de terminar de organizar su mise en place cuando se abrió la puerta trasera, trayendo consigo una ráfaga de aire brumoso y a Marco, el pescadero del proveedor local especializado. «Buenos días», llamó, entrando con su carro de contenedores llenos de hielo. Hizo una pausa cuando vio a Marie en lugar del chef ejecutivo o de Daniel. «¿El chef Langston todavía arriba?» «Estará abajo en breve», respondió Marie, acercándose al carrito. «Puedo empezar la inspección si quiere». Marco vaciló, claramente inseguro sobre el protocolo, pero Marie ya estaba levantando la tapa del primer contenedor. En su interior brillaban pargos rojos enteros, sus escamas iridiscentes, los ojos claros y brillantes. Marie levantó el primer pescado, examinando sus branquias con ojo experto. «Estos son hermosos», murmuró, presionando suavemente la carne para comprobar su elasticidad. Se movió por los contenedores metódicamente, inspeccionando róbalos, pasando los dedos por los filetes de fletán, oliendo delicadamente una bandeja de vieiras. Marco observó con creciente interés. «Usted sabe de mariscos». Marie sonrió ligeramente. «Pasé un tiempo en la costa». «Debe haber sido más que algún tiempo», observó. «La mayoría de los chefs no revisan las branquias primero así». Volvió a colocar la tapa en el contenedor final. «Todo se ve excepcional hoy, especialmente el róbalo». «Sí, llegó ayer de Grecia, proveedor especial que he estado tratando de que el chef Langston pruebe durante meses, pero es leal a sus fuentes habituales». Marie asintió pensativamente. Las vieiras serían perfectas con esa puré de ajo negro en el menú de esta noche. Marco levantó las cejas. «¿Usted sabe sobre el menú?» Antes de que pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió de golpe y el chef Langston entró a zancadas, ya frunciendo el ceño. Se detuvo en seco al ver a Marie de pie junto a la entrega de pescado. «¿Qué está pasando aquí?», exigió. «Solo me estoy adelantando con el inventario, chef», respondió Marie con calma. La mandíbula de Langston se tensó. «Ese no es tu trabajo», se volvió hacia Marco. «Yo me encargaré de esto». Mientras el pescadero retrocedía, Marie regresó a su estación, pero no sin notar la curiosa mirada que Marco le dirigió. Había causado impresión, pequeña quizás, pero deliberada. Durante toda la mañana Marie continuó su sutil campaña. Cuando llegó el proveedor de verduras, casualmente estaba de paso y comentó sobre la excepcional calidad de sus tomates, de reliquia. Cuando el carnicero entregó un pedido especial de carne añeja, hizo preguntas informadas sobre su procedencia que lo hicieron mirarla con renovado respeto. A mediodía, Langston la estaba observando con una sospecha mal disimulada. Durante la comida familiar, el almuerzo del personal que se come antes del servicio, se acercó a donde ella estaba sentada con Aisha
y otros 2 cocineros de la línea. «Williams», dijo con brusquedad. «Mi oficina, ahora». Los demás intercambiaron miradas mientras Marie se limpiaba la boca, dejaba la servilleta y lo seguía a la pequeña habitación junto a la cocina principal que servía como su dominio privado. Langston cerró la puerta detrás de ellos y se enfrentó a ella con los brazos cruzados. «¿Cuál es tu juego?» Marie mantuvo su expresión neutral. «No estoy segura de a qué se refiere, chef. No te hagas la tonta conmigo. No eres solo una simple cocinera de preparación, ¿verdad? La forma en que te comportas, las preguntas que le estás haciendo a los proveedores». Entrecerró los ojos. «¿Quién te envió? ¿Es esa serpiente Ferrier de Galáctica o Beverton del Post?» Marie casi se rió de la paranoia. Por supuesto, asumiría que era una espía de un competidor o un crítico gastronómico trabajando encubierto. La idea de que pudiera ser simplemente una mujer negra hábil que buscaba empleo era aparentemente inconcebible. «Nadie me envió, chef. Solo soy una cocinera que se toma su trabajo en serio». «Tonterías», se inclinó más cerca. «Tu currículum decía alguna formación europea. ¿Dónde exactamente?» «Varios establecimientos en Francia. Nada que valga». «La pena mencionar». Los ojos de Langston se entrecerraron aún más. «Nómbralos». Marie sostuvo su mirada. «¿Es realmente necesario?» «Lo es si quieres seguir trabajando en mi cocina». Por un momento, Marie consideró terminar la farsa allí mismo. Qué satisfactorio sería revelar exactamente quién era, ver el reconocimiento amanecer en sus ojos. Pero esa no era la razón por la que había venido. No se trataba de ego ni de venganza. Se trataba de algo mucho más importante. «Trabajé en varios bistrós pequeños en París y más tarde en un restaurante en Lyon», dijo finalmente. «Pero eso fue hace años». «¿Qué restaurante en Lyon?» Marie vaciló el tiempo justo. «Maison Robert». Langston resopló. «Nunca he oído hablar de él». Era muy pequeño. La estudió por un largo momento, claramente aún sospechoso, pero incapaz de articular una acusación concreta. «Bien. Pero recuerda tu lugar aquí, Williams. Eres de preparación, nada más». «Por supuesto». «Chef». Cuando se dio la vuelta para irse, añadió: «Ah, y el beef Wellington para la mesa VIP de esta noche, tú lo prepararás». Marie hizo una pausa, con la mano en el pomo de la puerta. El beef Wellington era el plato estrella de Langston, su joya, de la corona. Nunca se delegaba. «¿Puedo preguntar por qué, chef?» Una fría sonrisa se dibujó en sus labios. «Llamémoslo una prueba de tu formación europea». El desafío era transparente. La estaba preparando para fracasar, creando una oportunidad para humillarla públicamente cuando el plato inevitablemente no cumpliera con sus imposibles estándares. Era una táctica que había visto antes, utilizada contra innumerables cocineros que amenazaban los frágiles egos masculinos en las cocinas de todo el mundo. «Como desee», respondió, y salió de la oficina. De vuelta en la cocina, Daniel la miró interrogativamente. «¿Todo bien? El chef quiere que prepare el Wellington para la mesa VIP de esta noche», dijo, manteniendo la voz neutral, a pesar de las miradas curiosas que este anuncio atrajo de otros que estaban a su alcance. Las cejas de Daniel se arquearon. «Nunca deja que nadie toque el Wellington. Aparentemente está haciendo una excepción». La comprensión se apoderó del rostro de Daniel. «Te está preparando». Marie se encogió de hombros. «Quizás, o quizás me está dando una oportunidad». La tarde transcurrió con tensa expectación. La noticia se extendió rápidamente por la cocina de que a la nueva cocinera de preparación le habían asignado el sagrado Wellington de Langston. Algunos miembros del personal observaron a Marie con morbosa curiosidad, esperando el inevitable desastre. Otros ofrecieron sutiles ánimos o consejos. Cuando llegó el momento de comenzar la preparación, Marie se acercó a su tarea con la misma concentración silenciosa que ponía en todo. El Wellington era técnicamente complejo. Un solomillo perfecto envuelto en capas de duxelles de champiñones, foie gras y hojaldre de mantequilla. Cada componente requería precisión. El montaje exigía paciencia y habilidad.
Langston se encargó de pasar por su estación repetidamente mientras trabajaba, criticando cada detalle. «Esa Duxelles está demasiado húmeda», le espetó en un momento dado. «Hará que la masa esté empapada». Marie no levantó la vista. «Todavía estoy reduciendo la humedad, chef». «¿Y la preparación del foie? ¿Dónde está el coñac?» «En su lugar estoy usando Armagnac», respondió con calma. «Complementa mejor la terrosidad de los champiñones». Esta desviación de su receta hizo que Langston se detuviera en seco. «¿Estás cambiando mi receta?» Su voz resonó por la cocina, haciendo que varios cocineros miraran hacia ella. Marie finalmente levantó la vista. «La estoy mejorando», dijo, en voz baja. «El Armagnac resalta notas en los champiñones que el coñac dominaría. ¿Crees que sabes más que yo?» El desafío en su voz era inconfundible. «Creo que la comida siempre está evolucionando», respondió. «Incluso los clásicos pueden ser mejorados». Un tenso silencio cayó sobre las estaciones cercanas. Nadie le hablaba así al chef Langston, especialmente no una cocinera de preparación, y especialmente no cuando se trataba de desafiar su plato estrella. «Bien», dijo después de un momento, su voz peligrosamente suave. «Veamos cómo resulta tu mejora. Pero recuerda, los invitados de la mesa 9 no son VIPs cualquiera. Julian Mercer cena con nosotros esta noche». Las manos de Marie se detuvieron momentáneamente. Julian Mercer, el notoriamente duro crítico gastronómico de la gremio de la gastronomía americana, cuyas críticas podían hacer o deshacer un restaurante. «Por supuesto, chef», dijo, reanudando su trabajo con inquebrantable concentración. Mientras Marie continuaba, hizo otros sutiles ajustes a la receta de Langston. Añadió un toque de mantequilla de trufa a su Duxelles. Envolvió el solomillo en hilo de cocina antes de dorarlo, para asegurar que mantuviera su forma. Enfrió cada componente entre pasos para mantener la integridad estructural durante la cocción. Estos no eran cambios aleatorios. Eran mejoras que había desarrollado durante sus años en Francia, refinamientos que elevaban un plato ya elegante a algo trascendente. Cada modificación era intencionada, basándose en su profunda comprensión del sabor, la técnica y la alquimia que sucedía cuando los ingredientes se encontraban con el calor. Cuando deslizó el Wellington montado en el horno, una pequeña multitud de personal de cocina había encontrado razones para pasar por su estación. Incluso Aisha, normalmente tímida, susurró: «Se ve increíble», mientras recogía guarniciones de un recipiente cercano. El momento final de la verdad llegó cuando Marie sacó el Wellington del horno. La masa se había elevado a la perfección dorada, su superficie intrincadamente marcada con un patrón de hojas y enredaderas que había añadido como toque final de arte. El aroma que flotaba por la cocina era embriagador, rico, terroso, complejo. Langston apareció como si lo hubiera convocado el aroma. Observó en silencio, mientras Marie dejaba reposar el Wellington precisamente 7 minutos antes de transferirlo a una tabla de cortar. Con un cuchillo afilado hizo un corte limpio y decisivo, revelando el gradiente perfecto en su interior. El solomillo de un hermoso rosa medio en el centro, rodeado por la capa oscura de champiñones. Todo ello envuelto en una masa crujiente y mantecosa. Por un momento, algo brilló en el rostro de Langston. Sorpresa, quizás incluso admiración, pero se desvaneció rápidamente, reemplazado por su ceño habitual. «Emplátalo», ordenó secamente. Marie compuso el plato con elegante simplicidad. El Wellington cortado para mostrar su perfecto interior, acompañado de verduras asadas para bebé y una rica reducción de vino tinto que había preparado junto a él. Cuando el camarero llegó a recoger el plato, Langston levantó una mano. «Yo me encargaré de este». Levantó el plato, le dio a Marie una última mirada inescrutable y empujó las puertas batientes hacia el comedor. La cocina contuvo el aliento colectivo. Los minutos se estiraron como horas. Marie limpió su estación metódicamente, sin traicionar ninguna ansiedad a pesar del nudo en su estómago. Ya no se trataba solo de un plato. Se trataba de todo lo que representaba su viaje.
Cuando las puertas finalmente se abrieron de nuevo, no fue Langston quien entró, sino Andrea, la gerente del comedor. Su expresión era animada cuando se acercó al pase. «Están pidiendo conocer al chef que preparó el Wellington», anunció. «Mercer dice que es el mejor que ha probado». Todos los ojos se volvieron expectantes hacia la puerta de la oficina donde Langston había desaparecido después de 1900 regresar del comedor. «No pasó nada». «¿Y?», preguntó Andrea. «Están esperando». Daniel se aclaró la garganta. «El chef Langston no está aquí. Él subió las escaleras después de regresar del comedor». Andrea frunció el ceño. «Entonces, ¿quién hizo el Wellington?» «Fueron muy específicos. Quieren felicitar al chef personalmente». Un pesado silencio cayó sobre la cocina. Entonces, lentamente, las cabezas comenzaron a girarse hacia Marie, que continuaba limpiando su estación como si no estuviera pasando nada inusual. «Ella lo hizo», dijo finalmente Daniel señalando. «Marie lo hizo». Las cejas de Andrea se dispararon al examinar el uniforme de cocinera de preparación de Marie. «¿Tú? Pero pensé...» «Sí», dijo Marie simplemente dejando su trapo. «Yo preparé el Wellington». «Bueno, quieren conocerte. Ahora». Marie se limpió las manos en el delantal y siguió a Andrea a través de las puertas batientes, consciente del silencio atónito que dejaba a su paso. El comedor estaba tenuemente iluminado, creando íntimas piscinas de luz alrededor de cada mesa vestida de blanco. Andrea la condujo a una mesa de esquina, donde estaban sentadas 3 personas bien vestidas, incluido un hombre que Marie reconoció instantáneamente como Julian Mercer. «Les presento a Marie Williams», presentó Andrea. «Ella preparó su Wellington esta noche». Mercer levantó la vista, con la servilleta aún presionada contra la comisura de la boca. Sus ojos se abrieron con aparente confusión al examinar el uniforme de cocinera de preparación de Marie. «¿Usted hizo esto?», preguntó, señalando el Wellington a medio comer en su plato. «Sí, señor». Estudió su rostro por un largo momento. Entonces el reconocimiento se manifestó en sus ojos. «Un momento», dijo lentamente. «No Marie Williams, Marie Sinclair». Se puso de pie abruptamente, dejando caer la servilleta sobre la mesa. «Dios mío, ¿Marie Sinclair de Racines Profondes?» Los otros 2 comensales de la mesa intercambiaron miradas de sorpresa. «La Marie Sinclair», repitió uno de ellos. «¿De Lyon?» Marie sonrió levemente. «Ha pasado un tiempo». «Pensé que te habías retirado o algo peor», continuó Mercer, aún mirándola fijamente como si pudiera desaparecer. «Desapareciste por completo hace 3 años. El mundo culinario ha estado especulando desde entonces». «Necesitaba tiempo», dijo Marie simplemente. «¿Pero aquí?» «Trabajando como en...» Mercer hizo un gesto vago a su uniforme. «Como cocinera», terminó ella por él. «Sí». Antes de que la conversación pudiera continuar, las puertas del comedor se abrieron de golpe y Langston emergió, con el rostro enrojecido. Claramente había estado escuchando desde algún lugar fuera de la vista. «¿Qué está pasando aquí?», exigió dirigiéndose a la mesa. Mercer se volvió hacia él con una nueva luz en sus ojos. «Ricardo, nos has estado ocultando algo. ¿Por qué no me dijiste que tenías a Marie Sinclair trabajando en tu cocina?» El paso de Langston vaciló. «¿Marie Sinclair?» «Una de las chefs más innovadoras de la última década», explicó Mercer con entusiasmo. «Su restaurante en Lyon ganó 2 estrellas Michelin, más rápido que cualquier otro establecimiento en la historia de la guía». El color se desvaneció del rostro de Langston, mientras su mirada se movía entre Mercer y Marie. «Debe haber algún error. Esta es Marie Williams, una cocinera de preparación que contratamos hace 2 semanas». «No hay ningún error», dijo Mercer, con firmeza. «He comido en Racines Profondes 3 veces. Reconocería su cocina en cualquier lugar». Se volvió hacia Marie. «Esa ligera pizca de cardamomo en la Duxelles, esa es tu firma, ¿verdad? Y el Armagnac en lugar de coñac. Brillante». Marie mantuvo la compostura mientras la expresión de Langston cambiaba de sorpresa a vergüenza y a algo que se acercaba, a la ira.
Los otros comensales de la mesa estaban observando la escena con expresiones fascinadas. «No entiendo», dijo Langston con rigidez. «¿Por qué alguien con tus credenciales estaría trabajando como cocinera de preparación en mi cocina?» Marie se encontró con su mirada directamente. Quería ver cómo operan cocinas como la tuya. ¿Qué valoran? ¿Qué echan de menos? «¿Cocinas como la mía?», repitió, un tono defensivo asomando en su voz. «Cocinas donde el miedo prevalece sobre la creatividad, donde la jerarquía importa más que la armonía, donde el nombre en la puerta es más importante que las manos que preparan la comida». Su voz permaneció tranquila, pero sus palabras tenían peso. «He estado viajando, trabajando en diferentes restaurantes por todo el país, observando». «¿Observando qué, exactamente?». La pregunta no provino de Langston, sino de la mujer sentada junto a Mercer, a quien Marie ahora reconoció como Sophia Chen, la influyente restauradora detrás del aclamado grupo de restaurantes Harmony. «La brecha», respondió Marie, «entre lo que la cocina debería ser y lo que a menudo se convierte en establecimientos centrados más en la fama que en la comida». Un tenso silencio siguió a esta declaración. El rostro de Langston se había endurecido en una máscara de furia controlada. «Quizás deberíamos continuar esta discusión en privado», sugirió a través de dientes apretados. «Creo que es exactamente la discusión que la industria necesita tener públicamente», intervino Mercer. «Marie, ¿considerarías dar una entrevista sobre tus experiencias? Los cimientos que estás desafiando aquí necesitan ser examinados hace mucho tiempo». Antes de que Marie pudiera responder, Langston interrumpió. La señorita Williams, o Sinclair, como se llame, estaba a punto de regresar a la cocina. «Tenemos otros invitados a los que servir esta noche». Marie asintió. «Por supuesto». Se volvió hacia la mesa. «Fue un placer cocinar para ustedes esta noche». Mientras caminaba de regreso a la cocina, escuchó a Mercer decir a sus acompañantes: «Creo que acabo de encontrar el tema de mi próximo artículo». En el momento en que Marie empujó las puertas batientes, se encontró con las miradas de todo el personal de la cocina. La noticia claramente se había extendido rápido. Daniel estaba de pie en el pase, con los brazos cruzados, con una expresión de incredulidad en su rostro. «¿Marie Sinclair?», preguntó en voz baja cuando ella se acercó. «¿La Marie Sinclair?». Ella asintió una vez regresando a su estación. «¿Por qué no dijiste nada?». «Hubiera importado», respondió suavemente. Antes de que Daniel pudiera responder, Langston irrumpió en la cocina con su rostro público compuesto desaparecido, reemplazado por una ira cruda. «A mi oficina. Ahora», ordenó señalando a Marie. La cocina se quedó en silencio mientras ella lo seguía, cerrando la puerta tras ellos. Langston se volvió hacia ella inmediatamente. «¿Qué diablos crees que estás haciendo? ¿Infiltrándote en mi cocina bajo falsos pretextos? ¿Espiándome? ¿Es esto algún tipo de venganza porque no te contraté como chef principal en alguna parte?» Marie se mantuvo firme ante su ira. «Me postulé abiertamente con mis verdaderas calificaciones. Nunca se molestó en verificarlas. Vio a una mujer negra que buscaba un puesto de cocinera de preparación y asumió que eso era todo lo que podía ser». «No me eches esto encima», espetó. «Mentiste en tu solicitud». «Minimicé mi experiencia», corrigió ella. «Todo lo que escribí era verdad». Langston caminó por la pequeña oficina, pasándose una mano por el pelo. «Esto es ridículo. Tienes 2 estrellas Michelin y estás trabajando en la preparación en mi cocina. ¿Cuál es tu verdadera agenda aquí?». Marie consideró su respuesta cuidadosamente. Este momento, esta conversación, era hacia lo que todo su viaje había estado construyendo, aunque no lo había sabido hasta ahora. «El mundo culinario está roto, Chef Langston», dijo finalmente. «No solo su cocina, aunque es un ejemplo perfecto. Las cocinas se han convertido en campos de batalla en lugar de santuarios, lugares de miedo en lugar de creatividad. La cultura celebra el abuso como una forma de disciplina, la exclusión como una forma de excelencia». «Ahórrate la lección de filosofía», se burló. «Las cocinas son jerárquicas porque tienen que serlo. La disciplina mantiene altos los estándares».
¿Lo hace?, desafió Marie. ¿O solo mantiene a la gente en silencio? Mira tu propia cocina. ¿Cuántas ideas brillantes han quedado sin decir porque tus cocineros temen tu reacción? ¿Cuánta excelencia potencial has aplastado bajo el peso de tu ego? El rostro de Langston se sonrojó. «No tienes derecho...» «Tengo todo el derecho», interrumpió Marie, con la voz aún calmada pero firme. «Me gané esas estrellas sin romper el espíritu de un solo cocinero, sin hacer que una sola persona se sintiera menos que humana. Mi cocina en Lyon era respetuosa, colaborativa, y aún así producía comida que hacía llorar a los críticos. Tu forma no es la única forma, es solo la forma más fácil para que la gente como tú mantenga el control». Las palabras cayeron como golpes físicos. Langston la miró, momentáneamente sin habla. «¿Por qué aquí?», preguntó finalmente. «De todas las cocinas de Chicago, de América, ¿por qué la mía?». La expresión de Marie se suavizó ligeramente. «Porque eres influyente, porque los chefs de todas partes emulan tu estilo, no solo tu cocina, sino tu liderazgo. Y porque vi algo en tu comida que sugería que una vez amaste cocinar por razones más allá del ego y la aclamación». Esta última afirmación pareció tomarlo por sorpresa. Se hundió en la silla de su escritorio, de repente con aspecto cansado. «¿Entonces qué pasa ahora?», preguntó. «Has dicho lo que tenías que decir. Mercer probablemente ya está escribiendo su artículo de investigación sobre la misión encubierta de la gran Marie Sinclair. Mi reputación estará hecha pedazos por la mañana». «Eso depende de ti», respondió Marie. «Esto no tiene por qué ser un final. Podría ser un comienzo». Langston levantó la vista, con la confusión evidente en su expresión. «¿Qué significa eso?». «Significa que no vine aquí para destruirte a ti ni a tu restaurante. Vine a transformarlo, a demostrar que hay otra forma, una forma mejor». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Trabaja conmigo, no contra mí. Déjame ayudarte a crear una cocina que valore tanto la excelencia como la humanidad». «¿Quieres hacerte cargo de mi cocina?», preguntó incrédulo. «Quiero colaborar», corrigió ella, «públicamente, abiertamente, honestamente, mostrarle al mundo culinario que el cambio es posible, que las viejas costumbres no son las únicas». Langston la miró fijamente por un largo momento, una compleja mezcla de emociones jugando en su rostro. El orgullo luchaba con la practicidad, el ego con la oportunidad. «¿Y si me niego?», preguntó finalmente. Marie se encogió de hombros ligeramente. «Entonces me iré a la siguiente cocina y a la siguiente, hasta que encuentre a alguien dispuesto a ser parte de la solución en lugar de perpetuar el problema». Se dirigió hacia la puerta. «Piénsalo esta noche. Decidas lo que decidas. Lo respetaré». Con eso, lo dejó solo en su oficina, regresando a la cocina donde los ojos curiosos seguían cada uno de sus movimientos. Daniel se acercó cuando ella comenzó a recoger sus cosas personales. «¿Entonces eso es todo? ¿Te vas así como así?», preguntó en voz baja. Marie le ofreció una pequeña sonrisa. «Por esta noche sí. Mañana depende del chef Langston». «¿Y si te dice que no vuelvas?». «Entonces tal vez es hora de que deje de observar y empiece a actuar». Se desató el delantal y lo dobló cuidadosamente. «De cualquier manera, el cambio está llegando a esta industria, Daniel. La única pregunta es si Elevation lo liderará o lo resistirá». Mientras Marie se dirigía a la puerta trasera, Aisha dio un paso adelante desde donde había estado merodeando cerca. «Chef Sinclair», dijo vacilante, «antes de que se vaya, gracias por ayudarme hoy y por...». Hizo un gesto vago alrededor de la cocina. «Por mostrarnos que es posible ser brillantes y amables». Marie apretó suavemente el hombro de la joven. «Recuerda eso, Aisha. No importa dónde cocines ni para quién, la excelencia nunca requiere crueldad». Con esas palabras, Marie empujó la puerta trasera hacia la fresca noche de Chicago, dejando atrás una cocina transformada no por grandes gestos, sino por el simple poder de la verdad revelada. Esa noche, mientras Marie se sentaba en su escueto apartamento, su teléfono comenzó a iluminarse con notificaciones. La noticia se había extendido por la comunidad culinaria de Chicago con asombrosa rapidez.
Antiguos colegas de Francia, de alguna manera, habían conseguido su número y enviaban mensajes de sorpresa y apoyo. 3 dueños de restaurantes diferentes ya habían dejado mensajes de voz con ofertas de trabajo, puestos de chef ejecutivo con control creativo y participación societaria. Pero Marie dejó que el teléfono permaneciera en silencio. No se trataba de aprovechar su revelación para beneficio personal. Nunca se había tratado de eso. Durmió inquietamente, insegura de lo que traería la mañana. Cuando su alarma sonó, a las 5:30 am, siguió su rutina habitual. Ducha, desayuno sencillo, caminata a Elevation. No tenía idea de si sería bienvenida o rechazada, pero cualquiera de los dos resultados marcaría su camino a seguir. Cuando llegó a la entrada trasera del restaurante, se sorprendió al encontrar a Daniel esperando, con una taza de café en la mano. «No estaba seguro de que fueras a venir», dijo ofreciéndole la taza. «No estaba segura de que debiera», respondió ella, aceptándola agradecida. «¿Está él aquí?» Daniel asintió. «Ha estado aquí desde las 4 am. Nadie lo ha visto salir de la oficina». Juntos entraron en la cocina donde el equipo de preparación de la mañana ya estaba trabajando. Las conversaciones se silenciaron. Cuando Marie entró, seguida de gestos de reconocimiento y respeto, una marcada diferencia de la indiferencia de días anteriores. Marie colgó su abrigo y se acercó a la oficina de Langston. Llamó una vez con firmeza. «Adelante», fue la respuesta. La voz sonaba tensa. Abrió la puerta para encontrar a Langston sentado detrás de su escritorio, con los ojos enrojecidos por lo que parecía una noche sin dormir. Extendidos ante él había copias de artículos sobre la carrera de Marie en Francia, reseñas de su restaurante, entrevistas que había concedido a revistas culinarias. «Has estado ocupado», observó. «Investigando», respondió simplemente, tratando de entender que me perdí. «¿A quién realmente tenía trabajando en mi cocina?», señaló la silla frente a su escritorio. «Por favor, siéntate». Marie tomó el asiento ofrecido, esperando pacientemente mientras Langston reunía sus pensamientos. «He pasado la noche considerando tu propuesta», comenzó finalmente, «y consultando con los inversionistas del restaurante». Marie asintió, manteniendo su expresión neutral a pesar de la mención de los inversionistas, una complicación que no había anticipado por completo. «Tu revelación nos ha puesto en una posición única», continuó Langston. «Por un lado, tener a un chef de tu calibre asociado con Elevation, incluso retrospectivamente, es un golpe de relaciones públicas. Por otro lado, las circunstancias plantean preguntas incómodas sobre nuestra cultura de cocina y prácticas de contratación. Preguntas que necesitan ser abordadas de todos modos», señaló Marie suavemente. Langston suspiró, pasándose una mano por la cara. «Sí, tal vez lo hagan». Se enderezó en su silla, mirándola directamente. «Nunca he sido bueno para admitir cuando me equivoco. Pregúntale a cualquiera que haya trabajado conmigo. No está en mi naturaleza». «El crecimiento rara vez lo está», respondió Marie. «Eso es lo que lo hace valioso». Una sombra de una sonrisa rozó sus labios. «Suenas como una filósofa, no como una chef. La mejor cocina siempre ha sido filosofía hecha comestible». Langston consideró esto, luego asintió lentamente. «Los inversionistas han propuesto una solución que me inclino a aceptar, un proyecto de colaboración de 6 meses entre nosotros, tú y yo, creando un nuevo menú, un nuevo enfoque, documentado, para un reportaje especial en Gastronomía Hoy. Mercer ya se ha puesto en contacto con ellos». Hizo una pausa. «Lo llaman revolución en la cocina, cuando las estrellas chocan». Marie levantó una ceja. «Dramático». «Marketing», corrigió Langston. «Pero la sustancia sería real, un intento genuino de evolucionar». Parecía tener dificultades con la palabra. «De crear algo que honre la técnica y la tradición, al tiempo que establece una cultura de cocina más sostenible». «Sostenible significa humano», aclaró Marie. «Sí». Se encontró con sus ojos directamente. «No estoy prometiendo milagros, Marie. He estado cocinando y liderando cocinas de esta manera durante 20 años.
El cambio no ocurrirá de la noche a la mañana. No espero que lo haga, le aseguró. La verdadera transformación nunca lo hace. Langston respiró hondo. Entonces, ¿qué dices? Socios, cochefs ejecutivos, por 6 meses, al menos para empezar. Marie consideró la oferta cuidadosamente. No era lo que había venido a buscar inicialmente. Su viaje había sido sobre observación, comprensión, quizás incluso curación. Pero quizás este era el lugar a donde ese viaje había estado conduciendo todo el tiempo, no solo para presenciar los problemas, sino para abordarlos activamente. Socios iguales, estipuló. Igualdad de voz en el desarrollo del menú, la gestión del personal y el protocolo de la cocina. Acordado. E implementaremos una política de tolerancia cero para el abuso de cualquier tipo, verbal, psicológico, discriminatorio, a partir de hoy. La mandíbula de Langston se tensó ligeramente, pero asintió. Tendrás que ayudarme a identificar cuándo estoy cruzando la línea. Viejos hábitos. Puedo hacerlo, dijo Marie, pero el compromiso tiene que ser genuino. Lo es, insistió con sorprendente sinceridad. Anoche, después de que te fuiste, salí a revisar la mesa 9. Mercer y su grupo todavía estaban allí hablando de ti, de tu comida. Su voz se hizo más suave. Dijo algo que me marcó. Dijo que tu Wellington sabía que estaba hecho con convicción, no solo con habilidad, sino con creencia. Miró hacia sus manos. No he cocinado con creencia. En mucho tiempo. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos. Un raro momento de vulnerabilidad de un hombre que había construido su carrera sobre la fuerza proyectada. Entonces quizás ahí es donde empezamos, sugirió Marie. No con la técnica, ni con el desarrollo del menú, sino con recordar por qué empezamos a cocinar en primer lugar. Langston extendió la mano sobre el escritorio. ¿Socios? Marie la tomó con un agarre firme y seguro. Socios. La noticia de su asociación se extendió por la escena culinaria de Chicago como la pólvora. Por la noche, todas las principales publicaciones gastronómicas habían publicado la historia, completa con fotos de archivo de Marie en su cocina, de Lyon contrastadas con imágenes del elegante imperio de Langston en Chicago. El personal de la cocina reaccionó con una mezcla de conmoción, emoción y, en algunos casos, temor. El cambio, incluso el cambio positivo, seguía siendo cambio, y las cocinas eran notorias por resistirse a él. En los días siguientes, Marie y Langston comenzaron el delicado proceso de reimaginar Elevation desde adentro hacia afuera. Comenzaron con una reunión completa del personal, donde esbozaron su visión para el futuro. Una cocina que valoraba tanto la excelencia como el respeto, la innovación y la tradición, el talento individual y el espíritu de colaboración. Algunos de ustedes pueden ser escépticos, reconoció Langston ante el personal reunido. Lo entiendo. Me he ganado ese escepticismo. Su mirada recorrió la sala. Pero les pido que le den una oportunidad a este nuevo enfoque, que nos ayuden a crear algo sin precedentes. El trabajo real comenzó después de esa reunión. Marie y Langston pasaron largas horas en el restaurante cerrado, desarrollando nuevos platos que fusionaban su precisión técnica con su creativa alma. Discutieron, comprometieron, experimentaron y ocasionalmente lograron momentos de genuina brillantez culinaria. Más desafiante fue la transformación de la cultura de la cocina. Langston luchó visiblemente por refrenar su temperamento durante el servicio, por aceptar las aportaciones del personal subalterno, por renunciar al control sobre cada aspecto de la ejecución. Más de una vez, Marie tuvo que llevarlo a un lado para conversaciones privadas que lo dejaban castigado pero decidido a mejorar. Por su parte, Marie trabajó para construir la confianza con un personal acostumbrado a agachar la cabeza y a guardar sus opiniones para sí mismos. Instituyó rotaciones de planificación de comidas familiares, dando a cada cocinero la oportunidad de mostrar su herencia o intereses. Llevó a cabo talleres informales de habilidades, no solo enseñando técnica, sino también animando a compartir conocimientos entre estaciones y niveles de experiencia. Aisha, la joven garde manger,
surgió como una aliada inesperada en esta transformación. Su creatividad natural, previamente sofocada por el miedo, comenzó a florecer bajo la tutoría de Marie. Cuando sugirió tentativamente una reinvención moderna de un clásico amuse-bouche, Marie hizo los arreglos para que se lo presentara directamente a Langston, una interacción que habría sido impensable semanas antes. 6 semanas después de su asociación, Julian Mercer regresó a Elevation para su reportaje prometido. Pasó 3 días observando la cocina, entrevistando al personal y probando el nuevo menú colaborativo. «Puedo sentir la diferencia», les dijo a Marie y Langston en su última noche, mientras se sentaban juntos después del servicio. «No solo en la comida, aunque es excepcional, sino en la energía del lugar. Hay más alegría aquí ahora, más humanidad». «Todavía es un trabajo. Va en progreso», admitió Marie. «Las mejores cocinas siempre lo son», respondió Mercer. «Eso es lo que las hace vivir». Cuando su reportaje fue publicado al mes siguiente, envió ondas de choque a través del mundo culinario, titulado La revolución de Elevation, cómo 2 chefs están redefiniendo la cultura de la cocina. No solo elogiaba la comida, sino que desafiaba explícitamente la prolongada aceptación de la industria de los comportamientos tóxicos en nombre de la excelencia. «Lo que Williams y Langston están demostrando», escribió Mercer, «es que la ecuación que hemos aceptado durante generaciones, que la grandeza requiere miedo, que la precisión exige tiranía, es fundamentalmente defectuosa. Su cocina produce alimentos tan técnicamente impecables como cualquier establecimiento con estrellas Michelin, pero lo hace en un entorno de respeto mutuo y creatividad colaborativa. El resultado es una cocina que se siente no solo perfectamente ejecutada, sino genuinamente inspirada, comida con habilidad y alma». El artículo concluía con un desafío directo. La pregunta que ahora enfrenta cada chef y restaurador es simple. Si Elevation puede cambiar, ¿qué excusa tiene alguien más para seguir igual? La respuesta fue inmediata y polarizante. Algunos celebraron la asociación como un progreso muy necesario. Otros la desestimaron como una ingenuidad idealista que inevitablemente colapsaría bajo las presiones de una cocina del mundo real. A los 3 meses, esas presiones aumentaron a medida que la novedad se desvanecía, y el arduo trabajo del cambio sostenido puso a prueba el compromiso de todos. Langston tuvo una semana particularmente difícil cuando una serie de fallas en 1900, los equipos y problemas en la cadena de suministro crearon caos durante un fin de semana con todas las mesas reservadas. Los viejos hábitos amenazaron con resurgir a medida que su frustración aumentaba. Marie lo encontró en la cámara frigorífica después del servicio del sábado, respirando profundamente con los ojos cerrados. «¿Mejor que gritar?», preguntó en voz baja. Abrió los ojos ofreciendo una sonrisa resignada. «Ligeramente, todavía trabajando en ello». «Te fue bien esta noche», le dijo. «Hace 6 semanas esa situación habría terminado de manera muy diferente. Hace 6 semanas habría hecho miserable la noche de todos, incluida la mía», reconoció. «No estoy seguro de que esto se sienta mejor en el momento, pero después, sí, lo hace». Marie se apoyó en la estantería frente a él. «Alguien me dijo una vez que el cambio no se trata de no sentir nunca los viejos impulsos. Se trata de crear suficiente espacio entre el impulso y la acción para tomar una decisión diferente». «Suena como algo que dirías tú», comentó Langston. «En realidad fue mi abuela», respondió Marie con una sonrisa. «Estaba hablando de su decisión de dejar de fumar después de 40 años, pero también se aplica al liderazgo». Langston consideró esto. «Tu abuela parece sabia». Lo era. Todo lo importante que sé sobre la cocina y la vida, lo aprendí en su cocina. La expresión de Marie se volvió melancólica. Nunca tuvo las oportunidades que yo he tenido. Nunca cocinó profesionalmente, pero entendía lo que realmente significa la comida, que no es solo sustento, sino conexión, comunidad, amor hecho tangible. «A veces pienso que perdí de vista eso en algún momento del camino», admitió Langston. «Entre el primer restaurante
Y el quinto. Entre la primera buena crítica y la primera estrella. Todos perdemos de vista a veces, dijo Marie suavemente. La pregunta es si estamos dispuestos a que nos lo recuerden. Permanecieron en un cómodo silencio por un momento, rodeados de los ingredientes que se convertirían en el menú del día siguiente. Luego Langston se enderezó señalando hacia la puerta. Deberíamos salir de aquí. Gran día mañana. La clase de cocina comunitaria. Marie asintió. La clase comunitaria mensual había sido iniciativa suya. Abrir la cocina de Elevation a los aspirantes a chefs de los barrios desfavorecidos, enseñando técnicas mientras compartían las comidas juntos. Langston había sido escéptico al principio, pero gradualmente se había convertido en uno de sus más firmes defensores. Daniel tiene todas las listas de preparación bajo control, confirmó. Esperamos a 15 participantes. ¿Incluido ese joven del mes pasado, el que tiene un paladar increíble? ¿Marcus? Sí, regresa, y trae a su hermana menor. Langston asintió con satisfacción evidente en su expresión. Bien, tiene potencial real. Al salir de la cámara frigorífica, Marie reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. 4 meses antes, la idea de que Langston mostrara un interés genuino en nutrir a los jóvenes talentos de fuera de las vías culinarias tradicionales habría parecido imposible. Sin embargo, aquí estaban. La clase comunitaria del día siguiente demostró ser un punto de inflexión en su asociación. Al ver a Langston guiar pacientemente a una niña de 14 años a través del proceso de hacer pasta desde cero, su intensidad habitual canalizada hacia el estímulo en lugar de la crítica, Marie vislumbró al chef que podría haber sido, siempre, si alguien le hubiera mostrado una forma diferente. Esa noche, después de que los participantes se hubieran ido a casa con recipientes con sus creaciones y la cocina se hubiera limpiado, Marie y Langston se sentaron en la barra vacía, compartiendo una botella de vino. La diferencia es que vemos el fracaso como una oportunidad de crecimiento en lugar de una excusa para la humillación. Beaumont permaneció en silencio por un largo momento, estudiando los rostros de ambos. Luego suspiró profundamente. Quizás soy de otro tiempo. Dejó su copa. No pretendo abrazar sus métodos de la noche a la mañana, pero admito que me han dado algo en qué pensar. Viniendo de Jacques Beaumont, era equivalente a un respaldo rotundo. Mientras lo acompañaban a la puerta más tarde esa noche, el viejo chef hizo una pausa volviéndose hacia Marie. El cobbler de durazno de tu abuela, dijo inesperadamente. Tenía alma. Los franceses no tienen una palabra para esto exactamente, pero es lo que separa la simple cocina de la cocina. Marie asintió inesperadamente conmovida por la observación. Gracias, chef. Su cocina, continuó Beaumont, mirando hacia donde el personal estaba terminando la limpieza de la noche, también tiene esta cualidad, esta armonía. No lo esperaba. Enderezó su chaqueta. Todavía creo en la disciplina, en los estándares, pero quizás hay más de un camino hacia la excelencia. Con eso partió en la noche de la Ciudad de México, dejando a Marie y Langston de pie en la puerta. ¿Jacques Beaumont acaba de admitir que podría estar equivocado en algo?, preguntó Langston incrédulo. Marie sonrió. Creo que sí, a su manera. Deberíamos alertar a los medios. Esto podría ser una noticia más importante que nuestro... Compartieron una risa mientras cerraban la puerta, ambos reconociendo el significado de la noche. Si podían empezar a cambiar la perspectiva de alguien tan arraigado en las viejas costumbres como Beaumont, quizás un cambio real y duradero en la industria fuera posible después de todo. La semana siguiente trajo otra visita inesperada a Elevation. Marie estaba revisando el inventario en la oficina cuando Daniel llamó a la puerta. «Hay alguien aquí que quiere verla», dijo. «Está esperando en el comedor». Marie lo siguió curiosa. El comedor estaba vacío, excepto por una sola figura, una mujer negra de mediana edad, con elegantes mechones plateados en su cabello oscuro, vestida con un traje a medida que hablaba de una sofisticación silenciosa. «Olivia», respiró Marie, reconociéndola inmediatamente. Olivia Carter,
La renombrada escritora gastronómica y crítica cultural sonrió cálidamente. «Hola, Marie. Ha pasado mucho tiempo». Las dos mujeres se abrazaron, una historia de respeto profesional y conexión personal evidente en el gesto. «¿Qué te trae a la Ciudad de México?», preguntó Marie mientras se sentaban a una mesa. «Tú, en realidad». Olivia colocó una carpeta de cuero sobre la mesa entre ellas. «Estoy trabajando en un libro sobre figuras transformadoras en la cocina moderna. Chefs que están cambiando no solo lo que comemos, sino cómo pensamos sobre la comida, las cocinas y la tradición culinaria». Abrió la carpeta para revelar notas, fotografías y transcripciones de entrevistas. «Tu asociación con Langston se ha convertido en un estudio de caso central». Marie levantó una ceja. «No estoy segura de que califiquemos como transformadores. Todavía, solo llevamos unos meses con esto. A veces la transformación comienza con una sola decisión», respondió Olivia. «Tu elección de trabajar en la cocina de Langston, su decisión de asociarse contigo en lugar de despedirte cuando se reveló tu identidad. Estos fueron puntos de inflexión con efectos dominó en toda la industria». Sacó varios artículos y los colocó sobre la mesa. Reportajes de revistas culinarias, columnas de periódicos, publicaciones de blogs. Todos discutían el modelo Elevation y sus implicaciones para la cultura de la cocina. «La gente está prestando atención, Marie. Especialmente los jóvenes chefs. Están observando para ver si esto es solo un truco publicitario o una alternativa genuina al status quo». Marie tomó uno de los artículos, escaneando su contenido. «¿Y qué piensas? ¿Es real?». Olivia estudió el rostro de su amiga. «Creo que nunca has hecho nada en tu vida que no fuera auténtico, pero estoy aquí para verlo por mí misma, para comprender la realidad del día a día detrás de los titulares». «¿Quieres observarnos en acción?», conjeturó Marie. «Durante 1 o 2 semanas, si tú y Langston están de acuerdo, en la cocina, en las reuniones, en tus programas comunitarios, el panorama completo». Marie consideró la solicitud. Tener a una escritora del calibre de Olivia documentando su trabajo podría amplificar su mensaje exponencialmente, pero también significaría exponer la desordenada realidad de su transformación en curso. Los conflictos, los contratiempos, los momentos en que los viejos hábitos se reafirmaban. «Todavía estamos resolviendo las cosas», advirtió. «No es perfecto». «No busco la perfección», le aseguró Olivia. «Busco la honestidad, la lucha auténtica y el progreso genuino». María asintió lentamente. «Necesitaré discutirlo con Ricardo, pero creo que podría ser valioso. Para el libro, pero también para nosotros, una perspectiva externa». Langston demostró ser sorprendentemente entusiasta con la idea cuando Marie se la presentó más tarde ese día. «Rendición de cuentas», dijo. «Tener a alguien observando nos mantendrá honestos». Y así, Olivia Carter se convirtió en un elemento fijo en Elevation durante las 2 semanas siguientes. Observó el servicio desde una esquina de la cocina, asistió a las sesiones de desarrollo del menú, asistió a las clases comunitarias y realizó entrevistas en profundidad con el personal de todos los niveles. Era una presencia tranquila y reflexiva. Rara vez intervenía, pero no se perdía nada. En su último día, se unió a Marie y Langston para almorzar en el comedor antes de que comenzara el servicio. Habían llegado a apreciar estos momentos de comidas compartidas, una práctica que Marie había instituido al principio de su asociación, insistiendo en que quienes creaban la comida también debían experimentarla regularmente como comensales. «Entonces», preguntó Langston cuando terminaron su comida, «¿cuál es el veredicto? ¿Somos revolucionarios o solo unos tontos idealistas?». Olivia sonrió. «Ninguno de los dos, creo. O quizás ambos». Dejó su tenedor. «Lo que he observado aquí es profundamente alentador. Están creando algo que honra lo mejor de la tradición culinaria al tiempo que rechaza sus peores excesos. Eso no es poca cosa». «Pero», instó Marie, escuchando la calificación tácita en el tono de su amiga, «pero la sostenibilidad es la cuestión», continuó Olivia. «No solo si este modelo puede sobrevivir aquí, bajo su supervisión directa, sino si se puede replicar en otros lugares».
Sí, puede perdurar más allá de su participación personal. Langston se inclinó hacia adelante. Eso es precisamente lo que la iniciativa de cultura culinaria está diseñada para abordar. Crear marcos y capacitación que puedan implementarse en cualquier cocina profesional. Y ese es un trabajo crucial. Estuvo de acuerdo Olivia. Pero hay otra dimensión a considerar. Se volvió hacia Marie. Has estado en un viaje de observación y ahora de transformación. Pero ¿qué pasa con la regeneración? ¿Qué quieres decir? Quiero decir quién viene después de ti, a quien estás capacitando no solo para cocinar de manera diferente, sino para liderar de manera diferente. Olivia miró hacia la cocina, donde el personal estaba comenzando los preparativos previos al servicio. He estado observando a Aisha estas últimas 2 semanas. Tiene un potencial extraordinario, no solo como chef, sino como futura líder. La están preparando para ese papel específicamente. ¿Hay otros? La pregunta hizo que Marie se detuviera. Se habían centrado tanto en cambiar el presente que quizás no habían pensado lo suficiente en asegurar el futuro. Tienes razón, reconoció. Necesitamos ser más intencionales con la tutoría, con la creación de una línea de líderes que encarnen este nuevo enfoque de forma natural, no como una experiencia de conversión como la de Ricardo. Langston levantó una ceja ante la caracterización, pero no la disputó. ¿Un programa formal de tutoría, quizás? ¿Identificar al personal con potencial de liderazgo en todas nuestras propiedades? En toda la industria, sugirió Marie, la idea tomando forma mientras hablaba. ¿Qué pasaría si la iniciativa incluyera un programa de becas, trayendo a jóvenes chefs prometedores de diversos orígenes para que se formen aquí y luego regresen a sus propias comunidades como embajadores de una nueva cultura de cocina? Olivia asintió con aprobación. Eso sí que sería verdaderamente transformador. No solo cambiar una cocina o un grupo de restaurantes, sino sembrar el cambio en todo el ecosistema culinario. La conversación continuó. Las ideas se basaron en ideas. Para cuando se separaron de Olivia, prometiendo mantenerse en contacto regular a medida que avanzaba su libro, el marco para el programa de becas había tomado forma clara en las mentes de Marie y Langston. Esa noche, cuando el servicio terminaba, Marie se encontró observando a Aisha con nuevos ojos. La joven había crecido notablemente en confianza y habilidad durante los últimos meses. Esa noche, estaba dirigiendo su sección con serena autoridad, guiando a un nuevo comis con firmeza paciente cuando tenía dificultades con un emplatado complejo. «Me recuerda a ti», comentó Langston apareciendo junto a Marie en el pase. «La forma en que se mueve, la concentración». «Aunque ella tiene algo que yo no tenía a su edad», respondió Marie. «Un mentor que ve su potencial en lugar de solo sus habilidades técnicas». Langston la miró. «¿Estás pensando en lo que dijo Olivia?» «Lo estoy, en la regeneración». Marie asintió hacia Aisha. «Ella debería ser la primera becaria de nuestro programa, con un camino claro hacia el liderazgo si lo quiere». «Acordado». «He estado pensando», dijo Langston después de un cómodo silencio, «en lo que sucede cuando se cumplen nuestros 6 meses». Marie tomó un sorbo de su vino. «Yo también. Los inversionistas están encantados con la prensa que estamos recibiendo. Las reservas están agotadas con 3 meses de anticipación. Financieramente, no hay duda de que querrán continuar con la asociación». Hizo girar el vino en su copa, observando la luz jugar a través del líquido rubí. «Pero ese no es realmente el punto, ¿verdad?» «¿Cuál es el punto, entonces?», preguntó Marie. Langston se encontró con su mirada directamente. «El punto es si realmente estamos logrando lo que nos propusimos hacer, si realmente estamos cambiando algo más allá de esta única cocina». Marie asintió lentamente. «Estás pensando a lo grande. Estoy pensando en todos los chefs que han pasado por mis cocinas a lo largo de los años, en todas las personas a las que entrené para perpetuar los mismos patrones tóxicos, porque pensé que eso era lo que exigía la excelencia». Dejó su copa. «¿Qué pasaría si formalizáramos esto? ¿Creáramos algún tipo de programa o fundación centrada específicamente en la cultura ética de la cocina?» ¿Te refieres más allá de Elevation? ¿Algo a nivel industrial? Exactamente.
talleres, tutorías, consultoría, utilizando nuestras reputaciones para cambiar realmente la conversación de forma permanente. Sus ojos habían adoptado el intenso enfoque que ella reconocía de sus sesiones de desarrollo del menú. Tu viaje fue sobre observación, sobre la comprensión del problema. ¿Qué pasaría si nuestra asociación fuera sobre resolverlo activamente? Marie consideró la propuesta, sintiendo una familiar chispa de emoción. Esta era la razón por la que se había embarcado en su silenciosa peregrinación, en primer lugar, no solo para presenciar, sino en última instancia, para transformar. Sería un desafío, dijo con cuidado. Estaríamos yendo en contra de siglos, de cultura arraigada. ¿Cuándo te ha detenido eso?, respondió Langston con una sonrisa de complicidad. Marie se rió suavemente. Buen punto. Levantó su copa. Por continuar la revolución, entonces. Por continuar la revolución, repitió, chocando su copa contra la de ella. A medida que la primavera se convirtió en verano, su asociación se profundizó, pasando de la colaboración profesional a la amistad genuina. El escepticismo inicial del personal se había transformado en gran medida en una entusiasta participación en su visión en evolución. Incluso los cocineros de línea más cínicos habían llegado a apreciar la atmósfera más tranquila y creativa, y el hecho de que la calidad y la consistencia de la comida habían mejorado en lugar de verse afectadas por el nuevo régimen. En julio, lanzaron la propuesta formal para lo que se convertiría en la Iniciativa de Cultura Culinaria, una organización sin fines de lucro dedicada a promover el liderazgo ético y la excelencia inclusiva en entornos culinarios de todo el mundo. Con el respaldo de los inversionistas de Elevation y de varias fundaciones culinarias prominentes, comenzaron a desarrollar planes de estudios y programas de extensión. El anuncio atrajo la atención de toda la industria. Antiguos empleados de ambos chefs se pusieron en contacto con historias y apoyo. Las escuelas de cocina expresaron interés en incorporar su marco en los programas de formación profesional. Otros chefs de alto perfil comenzaron a examinar públicamente sus propias prácticas de cocina. No todas las reacciones fueron positivas, por supuesto. Hubo muchos tradicionalistas que descartaron la iniciativa como corrección política llevada demasiado lejos, que insistieron en que el entorno de olla a presión de las cocinas profesionales era necesario para mantener los estándares. Un crítico particularmente vocal fue Jacques Beaumont, un legendario chef francés con el que tanto Marie como Langston se habían formado al principio de sus carreras. En una mordaz entrevista con una revista culinaria, describió su asociación como una traición a todo lo que representa la cocina seria. Las cocinas no son democracias, insistió Beaumont. Son, en el mejor de los casos, dictaduras benévolas. Mimar al personal, ese apoyo emocional les produce mediocridad. Siempre lo ha hecho. Cuando Marie leyó la entrevista, se sintió más apenada que enfadada. Beaumont había sido brillante pero brutal, un hombre que reducía a lágrimas a los jóvenes cocineros a diario, que arrojaba platos contra las paredes cuando no cumplían sus estándares, que una vez obligó a un aprendiz a comer una salsa fallida delante de toda la cocina. «También fue tu mentor, ¿verdad?», le preguntó a Langston cuando lo encontró leyendo el artículo en su oficina compartida. «Durante 3 años, en L'Étoile, en París», confirmó Langston, mirando por encima del hombro de Marie la severa cara de Beaumont en la foto que lo acompañaba. Solía pensar que él colgaba la luna. ¿Y ahora? Langston se quedó callado por un momento. Ahora creo que era un hombre de su tiempo, perpetuando lo que él mismo había experimentado, justo como yo, hasta que apareciste en mi cocina. Marie cerró la revista. Vendrá a la Ciudad de México el mes que viene para esa conferencia culinaria. Quizás deberíamos invitarlo a cenar. ¿Beaumont, aquí? Langston parecía escéptico. ¿Crees que siquiera vendrá? Creo que su curiosidad superará su desaprobación, respondió Marie. Además, nunca pudo resistirse a la oportunidad de criticar. La invitación se envió, y para su leve sorpresa, se aceptó. En una cálida noche de agosto, Jacques Beaumont llegó a Elevation, su imponente presencia aún formidable a pesar de sus 70 años.
Marie y Langston lo recibieron en el comedor que habían cerrado al público para la ocasión. «Así que», dijo Beaumont después de los saludos superficiales, con su acento francés aún marcado a pesar de décadas en Estados Unidos, «aquí es donde ocurre la revolución culinaria, ¿sí? Donde se derroca la tradición en favor de... ¿cómo lo llaman? Inteligencia emocional». La burla en su tono era evidente. «En realidad», respondió Marie con calma, «preferimos pensar en ello como evolución en lugar de revolución, construyendo sobre la tradición en lugar de derrocarla. Y pensamos que, en lugar de debatir principios abstractos, simplemente podríamos cocinar para usted», añadió Langston. «Dejar que la comida hable por sí misma». Beaumont hizo un gesto despectivo. «¿Comida hecha en una cocina de democracia? Preparo mi paladar para la decepción». Marie intercambió una mirada con Langston. Habían anticipado esta actitud y planificado en consecuencia. «Hemos preparado un menú degustación que honra nuestra historia compartida», explicó mientras conducían a Beaumont a su mesa. «Cada plato representa un aspecto diferente de nuestro viaje culinario, incluido el tiempo que cada uno de nosotros pasó en su cocina». Algo brilló en los ojos del viejo chef. Sorpresa, quizás, o una chispa de interés a regañadientes. «¿Recuerdan lo que les enseñé entonces?» «Cada lección», le aseguró Langston, incluidas las que quizás no pretendía. Lo que siguió fue una comida orquestada con meticuloso cuidado. Cada plato contaba una historia, de la técnica aprendida en Francia, de la herencia conservada de las raíces sureñas de Marie, de la innovación nacida de su colaboración. Todo el personal de la cocina participó en la ejecución, trabajando con una armonía centrada que incluso Beaumont no pudo evitar notar. Entre platos, Marie y Langston se turnaron para explicar su enfoque, no a la defensiva sino con la confianza de los chefs seguros de su visión. No rehuían las preguntas puntuales de Beaumont ni sus ocasionales indirectas, pero tampoco se prestaban a sus provocaciones. Para cuando se sirvió el postre, una sofisticada reinterpretación del cobbler de durazno de la abuela de Marie, combinado con una crème anglaise técnicamente impecable que hacía referencia a la famosa receta del propio Beaumont. Algo había cambiado en el ambiente. El viejo chef se había vuelto más tranquilo, más observador, menos rápido con sus críticas. Cuando se retiraron los platos finales, Marie asintió a Daniel, quien sacó 3 copas de coñac añejo. «Un digestivo adecuado», reconoció Beaumont, con la primera sonrisa genuina de la noche. «Al menos algunas tradiciones que mantienen. Las que valen la pena», estuvo de acuerdo Marie, levantando su copa. «Por los que nos enseñaron, para bien o para mal». Beaumont la miró por encima del borde de su copa. «Crees que fui un monstruo, ¿verdad? Los dos, que destruí tanto talento como nutrí». «Creo que fue un producto de su tiempo y de su formación», respondió Marie con cuidado. «Como lo fuimos todos. Hasta que elegimos ser algo diferente», añadió Langston. Beaumont tomó un lento sorbo de su coñac. «La comida de esta noche fue excepcional. No voy a pretender lo contrario, pero una comida no demuestra una filosofía». «No», estuvo de acuerdo Marie. «Pero 5 meses de excelencia constante podrían empezar a hacerlo. La rotación de nuestro personal ha caído a casi 0. Los costos de los alimentos han bajado porque menos errores significan menos desperdicio. Y la creatividad ha florecido porque la gente no tiene miedo de sugerir ideas. ¿Y qué pasa cuando un cocinero simplemente no es lo suficientemente bueno? Cuando no se cumplen los estándares. En tu cocina de buenos sentimientos, ¿cómo mantienes la excelencia?» El desafío en la voz de Beaumont era genuino en lugar de burlón ahora. «Establecemos expectativas claras», explicó Langston. «Proporcionamos la capacitación y el apoyo adecuados. Y si alguien realmente no encaja, tenemos conversaciones honestas y nos separamos con respeto». Se inclinó ligeramente hacia adelante. Langston inspeccionó la cocina pensativamente. Daniel también, creo. Y Marcus del programa comunitario. Ese chico tiene más talento natural que la mayoría de los graduados de escuelas culinarias que he visto. Continuaron observando el buen funcionamiento de la cocina, un marcado contraste
con el ambiente tenso de 6 meses antes. El personal se comunicaba con claridad y respeto. Los errores se abordaban con calma y se corregían eficientemente. La calidad seguía siendo impecable, pero el costo humano de lograrlo había disminuido drásticamente. «Realmente lo estamos haciendo», dijo Langston en voz baja, con una nota de asombro en su voz, «creando algo sostenible, algo que podría superarnos». María asintió, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. «Esto es lo que estaba buscando, creo. Durante mi tiempo fuera, no solo comprender el problema, sino encontrar un camino a seguir». Más tarde esa noche, después de que la cocina estuviera limpia y el personal se hubiera ido, Marie se sentó sola en el comedor vacío. Las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas, proyectando un suave resplandor en todo el espacio. Pensó en el viaje que la había traído hasta aquí, de la cocina de su abuela en Georgia a la cima de la cocina francesa, a través de la desilusión y la búsqueda, hasta esta inesperada asociación y la promesa de un cambio duradero. Todavía no era perfecto. El cambio nunca avanzaba en línea recta. Todavía había días difíciles, contratiempos, momentos en que los viejos patrones amenazaban con reafirmarse. Pero también había un progreso innegable, visible en la comida que creaban, en el ambiente de la cocina, en los rostros del personal que venían a trabajar con anticipación en lugar de temor. Al levantarse para irse, Marie se vio reflejada en la ventana oscurecida. Una mujer negra fuerte que había sufrido abusos, pero que había cambiado las tornas de una manera inesperada, revelando no solo su propia autoridad, sino un nuevo camino a seguir para toda una industria. El reflejo le sonrió, y Marie Williams, una vez más completamente Marie Sinclair, entró en la noche, lista para lo que viniera después en la continua transformación de su amado mundo culinario. 6 meses se habían extendido a 1 año, y los cambios en Elevation solo se habían profundizado y expandido. La iniciativa de cultura culinaria se había lanzado oficialmente con un respaldo sustancial de la industria. El programa de becas había dado la bienvenida a su primera promoción de jóvenes chefs prometedores, incluida Aisha, que había sido ascendida a sous-chef. En el aniversario de su revelación en la cocina de Langston, Marie se encontraba dirigiendo a los estudiantes de cocina en la Academia Culinaria Premier de Ciudad de México. Mirando sus rostros ansiosos, diversos en género, raza y origen de una manera que las escuelas culinarias rara vez habían sido en su época, sintió una profunda sensación de logro y responsabilidad. «La cocina puede ser un lugar de tremenda presión», les dijo. «Eso no cambiará. La excelencia exige concentración, precisión y esfuerzo constante. Pero la presión no tiene por qué significar miedo. La disciplina no tiene por qué significar degradación. El mito de que la crueldad produce grandeza es solo eso, un mito. Uno que tenemos el poder de reemplazar con una historia mejor». Mientras los estudiantes aplaudían sus comentarios finales, Marie notó a una joven negra en la primera fila que la observaba con particular intensidad. Había algo familiar en su expresión, una determinación hambrienta que Marie reconocía de su propia juventud. Después de la presentación, cuando los estudiantes se reunieron para hacer preguntas y solicitar fotos, esta joven esperó pacientemente hasta que la multitud se dispersó. «Chef Sinclair», dijo, acercándose con respetuosa confianza. «Soy Zora Jenkins. Solo quería agradecerle personalmente. Su historia, lo que ha creado en Elevation, me cambió la vida». Marie sonrió cálidamente. «Me alegro de escuchar eso, Zora. ¿Eres estudiante aquí?» «Sí, en mi último año. Me postulé para su programa de becas». Se enderezó ligeramente. «Quiero aprender de usted, pero también quiero llevar lo que está haciendo a mi barrio de la colonia Roma. Abrir un lugar que sirva comida real con dignidad, que capacite a los niños que tal vez no tengan otras oportunidades». «Eso suena como una misión importante», dijo Marie, impresionada por la claridad de la visión de la joven. «Es por usted», continuó Zora con seriedad, «por ver lo que es posible, por ver a alguien que se parece a mí en la cima de esta industria,
cambiando las reglas en lugar de solo seguirlas. Marie sintió una inesperada opresión en la garganta. Esto era lo que la regeneración parecía. No solo replicarse a sí misma, sino inspirar a otros a forjar sus propios caminos, a llevar el trabajo adelante de maneras que nunca habría imaginado. «Conserva esa visión», le dijo a Zora. «Esta industria necesita tu voz, tu liderazgo, y si puedo ayudarte en el camino será un honor para mí». Al salir de la escuela culinaria esa tarde, Marie pensó en todas las Zoras que existen, la próxima generación que construiría sobre los cimientos que ella y otros estaban sentando. El trabajo no estaba terminado, quizás nunca lo estaría. Pero algo fundamental había cambiado, y no había vuelta atrás. Esa noche, mientras ella y Langston revisaban las solicitudes para la siguiente cohorte de becarios, Marie encontró la de Zora entre ellas. Su declaración personal articulaba una visión de comunidad, nutrición y oportunidad que resonaba profundamente. «Esta», dijo Marie deslizando la solicitud por el escritorio, «es exactamente lo que hemos estado hablando, el futuro». Langston la leyó asintiendo con aprobación. «¿La traemos a una entrevista la semana que viene?» «Absolutamente». Mientras continuaban su trabajo, Marie reflexionó sobre lo lejos que habían llegado, no solo en cambiar una cocina o lanzar una iniciativa, sino en comenzar a cambiar la narrativa de toda una industria. Un chef, una cocina, una beca a la vez. El viaje que había comenzado con un cuchillo y un caparazón de pato en una cocina hostil se había transformado en algo mucho más significativo de lo que Marie podría haber imaginado cuando por primera vez tomó ese puesto de cocinera de preparación. Había venido buscando comprensión y había encontrado un propósito. Había venido a observar y se había quedado para construir. Y en ese edificio, en esa transformación tanto de ella misma como de quienes la rodeaban, Marie había redescubierto lo que la había atraído a la cocina en primer lugar. El profundo poder de la comida para nutrir no solo los cuerpos, sino los espíritus, para crear no solo sustento, sino comunidad, para expresar no solo sabor, sino amor. ¿Alguna vez has encontrado un entorno laboral tóxico y has encontrado formas de cambiarlo para mejor? El ingrediente secreto, entendía ahora Marie, nunca había sido una técnica o un componente en particular. Había sido, y siempre sería, el coraje de imaginar una forma diferente de avanzar y la determinación de hacer realidad esa visión. En las cocinas y más allá, esta era la esencia de la verdadera transformación. No simplemente sobrevivir a las circunstancias difíciles, sino usarlas como catalizadores para crear algo mejor para quienes seguirían. A la mañana siguiente, cuando amaneció sobre la Ciudad de México, Marie estaba en el pase en la cocina de Elevation, observando cómo su personal, su familia, se preparaba para otro día de creación y servicio. Langston trabajaba junto a un joven cocinero, demostrando una técnica con paciente precisión, en lugar de con frustradas exigencias. Aisha dirigía a su equipo con tranquila confianza. Los nuevos becarios absorbían todo con ansiosa atención. Esto, pensó Marie, era la verdadera revolución, no una agitación dramática, sino una evolución constante e intencional. Corazones y mentes cambiando uno por uno, prácticas cambiando paso a paso, creando espacio para que tanto la excelencia como la humanidad florecieran lado a lado. Y mientras se ataba el delantal y se preparaba para unirse a ellos, Marie Williams Sinclair sabía con absoluta certeza que estaba exactamente donde pertenecía, no solo cocinando, sino alimentando la esperanza, creando no solo comidas, sino significado, sirviendo no solo a los clientes, sino a una causa mayor que ella misma. La cocina zumbaba con energía intencionada, y Marie sonrió mientras entraba en el flujo. El trabajo continuó. La transformación se profundizó. Y en algún lugar de ese hermoso y ordenado caos de la creación estaba la esencia de todo lo que importaba: la comunidad, el propósito y el silencioso poder del cambio manifestado. Era el comienzo de otro día, otra oportunidad, otro paso adelante en la silenciosa revolución que se había convertido en el trabajo de su vida. 6 meses después,
Marie estaba en un espacio completamente nuevo en la colonia Roma de la Ciudad de México, observando cómo los contratistas instalaban el último equipo de cocina. La luz del sol entraba a raudales por las grandes ventanas, iluminando las cálidas mesas de madera y los vibrantes murales que representaban las tradiciones alimentarias de todo el mundo. Esto era Semillas, el primer fruto tangible de la iniciativa de cultura culinaria más allá de la propia Elevation. En parte restaurante, en parte centro de formación, en parte centro comunitario, encarnaba todo lo que Marie y Langston habían estado trabajando. «¿Qué te parece?», preguntó Zora apareciendo a su lado. Como la primera graduada de su programa de becas, había sido nombrada jefa de cocina de Semillas, una audaz decisión que había levantado cejas en los círculos culinarios tradicionales, pero que a Marie le había parecido instintivamente correcta. «Creo que es exactamente lo que visualizamos», respondió Marie, mirando a su alrededor con satisfacción. Un espacio donde la comida y la comunidad realmente se encuentran. Semillas no estaba diseñado para ser un restaurante de alta gama como Elevation. Su menú presentaría platos accesibles y culturalmente diversos elaborados con una técnica impecable e ingredientes de origen local. La mitad del espacio estaba dedicado a una cocina de enseñanza donde los jóvenes del vecindario podrían aprender habilidades culinarias, seguridad alimentaria, nutrición y conceptos básicos de negocios. La otra mitad era un restaurante cálido y acogedor, donde estos estudiantes eventualmente aplicarían sus conocimientos bajo la guía de mentores experimentados. «La primera clase empieza la semana que viene», le recordó Zora. 20 estudiantes. Todos dentro de un radio de 5 millas. Marie asintió. Este enfoque hiperlocal había sido idea de Zora. Concentrar su impacto en un vecindario primero antes de expandirse. «¿Estás nerviosa?» «Aterrada», admitió Zora con una risa. «Pero, lista. Me enseñaste que el miedo y la disposición a menudo coexisten. De hecho, así es». Marie puso una mano en el hombro de la joven. «Vas a ser magnífica. Estos chicos tienen suerte de tenerte». «Yo tengo suerte de haberte tenido a ti», respondió. «Zora, no todos tienen una Marie Sinclair que crea en ellos». «Esa es precisamente la razón por la que estamos haciendo esto», dijo Marie. «Para que esa creencia se convierta en la norma, no en la excepción». Fueron interrumpidas por la llegada de Langston, que entró cargando una caja grande. «Lo último, del equipo especializado», anunció colocándolo sobre la encimera. «Cuchillos forjados a mano de ese artesano de Michoacán. Un juego completo para enseñar. Más cuchillos iniciales individuales para que cada estudiante se lleve a casa». Los ojos de Zora se abrieron de par en par. «Eso no estaba en el presupuesto. Considérenlo un regalo de inauguración personal», respondió Langston. «Todo chef recuerda su primer cuchillo de verdad». Marie observó este intercambio con silencioso orgullo. Langston había llegado muy lejos del chef tiránico que una vez la había mirado con desprecio al otro lado de una estación de preparación. Su evolución no había sido perfecta. Todavía había momentos en los que su temperamento se encendía o su ego se afirmaba, pero su compromiso con el cambio nunca había flaqueado. Su asociación en Elevation seguía prosperando. El restaurante había recibido recientemente su primera estrella Michelin bajo su liderazgo conjunto, un logro que una vez había parecido imposible dados los dramáticos cambios que habían implementado. Las publicaciones culinarias habían señalado que la estrella reconocía no solo su comida, sino también su enfoque revolucionario de la gestión de la cocina. «¿Hemos tenido noticias del Ministerio de Educación sobre el programa de certificación?», preguntó Marie, volviendo a sus planes inmediatos para Semillas. «La aprobación final llegó ayer», confirmó Zora. «Nuestros estudiantes recibirán credenciales culinarias reconocidas una vez que completen el programa. Y la asociación con el colegio comunitario significa que pueden aplicar esos créditos para obtener un título de asociado si lo desean». «Excelente». Marie asintió. Este componente educativo había sido crucial para su visión, crear vías legítimas para carreras, no solo trabajos a corto plazo. Mientras continuaban discutiendo los detalles operativos, la puerta principal se
Abrió admitiendo a Olivia Carter, ahora una visitante habitual, ya que continuó documentando su iniciativa para su libro. «No se preocupen por mí», dijo, instalando su cuaderno en una mesa de la esquina. «Solo estoy capturando las etapas finales antes de la inauguración». Marie se acercó para saludar a su amiga. «¿Qué te parece? ¿Hará un capítulo convincente?» «Va a ser el corazón de todo el libro», respondió Olivia con calidez. «La parte donde la teoría se convierte en práctica, donde la visión se convierte en realidad». «Todavía nos queda un largo camino por recorrer», advirtió Marie. «Por supuesto. Por eso es convincente», dijo Olivia. «Las historias perfectas no inspiran a la gente a la acción. Es la lucha continua la que resuena». Mientras hablaban, Marie notó que se estaba formando una pequeña reunión fuera de los ventanales. Los residentes del vecindario que miraban con curiosidad, algunos tomaban fotos, otros señalaban y discutían lo que veían. «Han estado haciendo eso toda la semana», explicó Sora siguiendo la mirada de Marie. «La comunidad tiene curiosidad, emocionada, un poco escéptica también». «Con justa razón», reconoció Marie. «Tenemos que ganarnos su confianza. Eso no sucede con comunicados de prensa ni con grandes inauguraciones. Sucede día a día, comida a comida». «Lo cual me recuerda», intervino Langston, «necesitamos finalizar el menú de apertura. He estado pensando en que cada plato cuente una historia sobre el barrio, los ingredientes, las manos que lo prepararon». «Me gusta eso», estuvo de acuerdo Marie, «la comida como narrativa». «Podríamos incluir a los estudiantes en el proceso de desarrollo», sugirió Sora. «Pedirles que compartan recetas familiares o platillos significativos. Empezar a construir ese sentido de propiedad desde el primer día». Marie sonrió ante esta sugerencia. Esta era precisamente la razón por la que Sora había sido la elección perfecta para liderar Semillas. Entendía intuitivamente que el verdadero cambio requería romper las barreras entre el maestro y el alumno, el chef y la comunidad. Su conversación fue interrumpida por una entrega en la puerta trasera. Productos frescos de Growing Home, la granja urbana a unas cuadras de distancia que abastecería gran parte de las necesidades de su cocina. Mientras Sora fue a recibir la entrega, Marie y Langston continuaron su discusión sobre el menú, debatiendo el equilibrio entre accesibilidad e innovación, tradición y creatividad. Era el tipo de conversación que habría sido inimaginable en la cocina de Langston hace 1 año y medio, colaborativa, respetuosa, centrada en un propósito compartido en lugar de en el ego individual. El tipo de conversación que María ahora se dio cuenta de que había sido el objetivo de su viaje desde el principio. Más tarde esa noche, después de que los contratistas se hubieran ido y hubieran completado una última inspección del espacio, Marie se encontró sola en la cocina. Pasó las manos por las encimeras, imaginando la actividad que pronto llenaría esta sala. Las voces, la energía concentrada, los inevitables errores y descubrimientos. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Daniel, que recientemente había sido ascendido a chef ejecutivo en Elevation, lo que permitía a Marie y Langston centrar más tiempo en la iniciativa. «El servicio de la cena transcurrió sin problemas», informó. «Ese nuevo plato de fletán ya es un favorito». Marie sonrió. Otra señal de que los cambios que habían implementado realmente estaban echando raíces, continuando incluso en su ausencia. Esto era lo que parecía la sostenibilidad, sistemas y personas que prosperaban sin supervisión constante. Mientras se preparaba para irse, hubo un golpe tentativo en la puerta principal. Marie levantó la vista para ver a una anciana negra que miraba fijamente. Después de un momento de duda, Marie se acercó para abrir la puerta. «Lo siento, aún no estamos abiertos», explicó suavemente. «Nuestra gran inauguración es la semana que viene». «Lo sé, querida», dijo la mujer. «No vengo por una comida, solo quería ver el lugar del que todo el mundo habla». Miró a su alrededor, arrugando los ojos con aprecio. «Mi nieto Darius es uno de sus estudiantes. Se inscribió en el momento en que se enteró». «Oh, debe ser la señora Jenkins». La mujer pareció sorprendida. «¿Sabe mi nombre?» «Sora habla muy bien de su nieto. Dice que hace el mejor pan de maíz que jamás haya probado». La señora Jenkins irradiaba orgullo.
Receta familiar. 5 generaciones. Su tatarabuela estaría orgullosa de verlo usarla aquí. Dudó y luego agregó: quería agradecerle. A veces no hay mucho para los jóvenes por aquí, especialmente no oportunidades como esta. La simple sinceridad de la declaración conmovió profundamente a Marie. Esta era la razón por la que habían elegido este vecindario, este enfoque, para crear posibilidades donde se había negado sistemáticamente. Nos sentimos honrados de tener a Darius, dijo Marie. ¿Le gustaría hacer un recorrido ya que está aquí? La señora Jenkins aceptó con entusiasmo, y Marie pasó los siguientes 30 minutos mostrándole el espacio, explicándole su visión, pidiéndole sus ideas como residente de mucho tiempo. La anciana ofreció valiosas sugerencias sobre el alcance comunitario y los paladares locales, hablando con la sabiduría de alguien que había alimentado a familiares y vecinos durante décadas. «Sabe», dijo la señora Jenkins al concluir el recorrido, «me recuerda un poco a lo que su abuela debe haberle enseñado». Marie la miró con sorpresa. «¿Mi abuela?» Zora nos contó su historia, cómo su abuela le enseñó a cocinar con amor, cómo se lo llevó a Francia y luego lo trajo de vuelta aquí. Le dio unas palmaditas en la mano a Marie. Así es como sucede el cambio real, ya sabe. Llevamos lo mejor de lo que nos enseñaron nuestros antepasados y lo plantamos en suelo nuevo. Después de que la señora Jenkins se marchó con la promesa de traer su famoso pastel de camote a la inauguración, Marie cerró con llave, profundamente conmovida por el encuentro. La mujer había articulado algo esencial sobre su trabajo, que la verdadera transformación no consistía en rechazar el pasado, sino en honrar su sabiduría mientras se creaban nuevas posibilidades. Este era el delicado equilibrio que estaban intentando lograr en Semillas y a través de la iniciativa. Respetar la tradición culinaria mientras se rechazaba la cultura tóxica que con demasiada frecuencia la había acompañado, preservando la excelencia mientras se redefinía cómo se lograba y quién tenía acceso a ella. La semana siguiente transcurrió en un torbellino de preparativos finales. Se probaron los equipos, se capacitó al personal, se confirmaron los permisos y finalmente llegó el día de la inauguración de Semillas. Marie optó por pasar la mañana en la cocina de enseñanza, donde Zora estaba dando la bienvenida a la primera cohorte de estudiantes. 20 jóvenes de entre 16 y 22 años entraron en fila, con expresiones que iban desde el entusiasmo hasta la incertidumbre y la indiferencia cuidadosamente enmascarada. Darius Jenkins estaba entre ellos, un joven alto con un rostro sincero que no dejaba de enderezar su nuevo uniforme de chef como si aún no pudiera creer que lo llevaba puesto. «Bienvenidos a Semillas», comenzó Zora, de pie en la mesa de demostración del frente. «Esta no es solo una clase de cocina o un programa de capacitación laboral. Este es el comienzo de un viaje que podría llevarlos a cualquier lugar, a restaurantes de esta ciudad o de todo el mundo, a su propio negocio, o simplemente a una comprensión más profunda de la comida y su poder en nuestras vidas». Señaló hacia donde Marie estaba de pie silenciosamente en la parte de atrás de la habitación. «La chef Sinclair y yo creemos que la cocina es a la vez un arte y una disciplina. Requiere creatividad y precisión, pasión y paciencia. Pero lo más importante, requiere respeto, por los ingredientes, por la técnica, por la tradición y por los demás». María observó cómo los estudiantes escuchaban, algunos aún escépticos, otros pendientes de cada palabra. Se reconoció a sí misma en sus rostros, su propia hambre juvenil de conocimiento, de oportunidades, de un camino a seguir. El mismo hambre que la había impulsado desde la cocina de su abuela en Georgia a la escuela culinaria, a Francia, a través de su crisis de fe y finalmente a Elevation, y ahora aquí. Después de la presentación de Zora, Marie dio un paso adelante para demostrar la primera técnica que aprenderían. La forma correcta de sostener y usar un cuchillo. Era la más básica de las habilidades culinarias, pero también la más fundamental. La base sobre la cual se construirían todas las demás técnicas. «Antes de empezar», dijo,
levantando uno de los hermosos cuchillos forjados a mano que Langston había proporcionado. «Quiero compartir algo que mi abuela me dijo cuando me enseñó a cocinar por primera vez». Dijo, «Un cuchillo es solo una herramienta. Lo que importa es la mano que lo sostiene y el corazón que guía esa mano». Miró alrededor de la habitación, haciendo contacto visual con cada estudiante. En las cocinas tradicionales, a menudo nos enseñan que la perfección proviene del miedo. Miedo al fracaso, miedo a la crítica, miedo a no ser lo suficientemente bueno. Pero estoy aquí para decirles que eso es falso. La verdadera excelencia proviene de algo mucho más profundo, del cuidado, de la curiosidad, del deseo de nutrir y deleitar. Mientras demostraba el agarre adecuado, el movimiento de balanceo, la precisión de un corte juliana, Marie pudo ver a los estudiantes comenzando a involucrarse, inclinándose hacia adelante, observando atentamente, haciendo preguntas que revelaban tanto su nerviosismo como su genuino interés. Cuando llegó el momento de que ellos mismos probaran las técnicas, Marie y Zora se movieron entre las estaciones, ofreciendo orientación sin juzgar, corrección sin criticar. Se logró una pequeña victoria cuando una joven que había estado luchando de repente ejecutó un dado perfecto. Su rostro se iluminó con una orgullosa sorpresa. «Eso es exactamente», le dijo Marie cálidamente. «Tienes un toque natural». Al final de la sesión, la energía en la habitación se había transformado. La cautela inicial había dado paso a una participación enfocada, incluso a una camaradería temprana, ya que los estudiantes comparaban su trabajo y se ayudaban mutuamente a dominar las técnicas. Mientras limpiaban sus estaciones, otra habilidad fundamental que Marie insistió en que se enseñara desde el primer día, Darius se acercó a ella tentativamente. «Chef Sinclair, solo quería agradecerle. Mi abuela me dijo que la conoció la semana pasada. Dijo que usted era la verdadera». Dudó. Quería ser chef desde que tenía 10 años, pero nadie pensó que fuera, ya sabe, un plan serio. Seguían diciendo que necesitaba algo más práctico. «Alimentar a la gente es la habilidad más práctica del mundo», respondió Marie, «y una de las más poderosas. No dejes que nadie te diga lo contrario». Esa tarde, Semillas abrió sus puertas al público por primera vez. La respuesta de la comunidad superó incluso sus proyecciones más optimistas. Para la hora de la cena, todas las mesas estaban llenas, con una lista de espera que se formaba en la puerta. El menú, una colaboración entre Zora, Marie, Langston y las aportaciones de los estudiantes, logró el equilibrio perfecto entre la comodidad familiar y la sutil innovación. Si bien los estudiantes aún no estaban listos para cocinar para los clientes, ayudaron con la preparación y sirvieron como anfitriones, explicando con orgullo el concepto detrás de Semillas a los curiosos comensales. El orgullo en sus rostros al describir la lección de la mañana era palpable. Marie se movió entre el comedor y la cocina, observando, ayudando cuando era necesario, pero principalmente permitiendo que Zora y su equipo brillaran. Este era su momento, y Marie se contentó con ser una presencia de apoyo en lugar del centro, de atención. En una esquina notó a Olivia sumida en una conversación profunda con varios comensales, sin duda recopilando más material para su libro. En otra, Langston estaba cautivando a una mesa de líderes comunitarios, su carisma natural canalizado para construir apoyo a su visión. Y en una pequeña mesa junto a la ventana estaba la señora Jenkins con varias otras mujeres mayores del vecindario, probando cada plato con una apreciación reflexiva, ofreciendo ocasionales asentimientos de aprobación. A medida que avanzaba la noche, Marie sintió una profunda sensación de rectitud a sentarse sobre ella. Semillas era más que un restaurante o una cocina de enseñanza. Era la encarnación física de todo lo que había sido su viaje. Reclamar, el alma de la cocina, crear espacios de verdadera nutrición, construir caminos para quienes habían sido excluidos. Cuando los últimos comensales se marcharon y la cocina estuvo limpia, todo el equipo, tanto el personal profesional como los estudiantes, se reunieron para una comida familiar. Era una tradición de Semillas que Marie había insistido desde el principio,
Un momento para la reflexión, la conexión y, por supuesto, compartir comida. Zora levantó su copa. Por nuestro primer día, que sea el comienzo de algo que nos sobreviva a todos. «Salud», fue la respuesta, las copas tintineando alrededor de la mesa. Mientras comían y conversaban, María observó la comunidad natural que se formaba alrededor de la mesa. Las diferencias de edad, origen y experiencia, temporalmente dejadas de lado en favor de un propósito compartido y un simple disfrute de una buena comida. Esto también era parte de la transformación que buscaban, romper las jerarquías que tan a menudo dominaban las cocinas profesionales. Más tarde, después de que la mayoría se hubiera ido, Marie se sentó con Langston y Zora, revisando los éxitos y desafíos del día. «Necesitamos ajustar el tiempo de los platos principales», señaló Zora. «Hubo un cuello de botella alrededor de las 7 que debemos abordar antes de mañana. Y la puerta principal necesita un mejor sistema para la lista de espera», añadió Langston, pero en general lo llamaría un triunfo. María sintió de acuerdo. Lo más importante es que se sintió auténtico, no un proyecto de chef famoso lanzado en paracaídas en el barrio, sino algo que realmente pertenece aquí. «Eso es obra de Zora», reconoció Langston. Sus conexiones con esta comunidad marcaron toda la diferencia. Zora sonrió agradecida ante el reconocimiento. «Pero solo es el comienzo. La verdadera prueba será dentro de 6 meses, dentro de un año, si todavía estamos llenos, si nuestros estudiantes están progresando, si el vecindario todavía nos ve como un activo. Por eso construimos esto como una colaboración, no como una caridad», le recordó Marie. «Porque el cambio a largo plazo tiene que ser propiedad de la comunidad a la que sirve». Los tres continuaron su discusión hasta la noche, planeando ajustes, soñando con sueños más grandes, volviendo a comprometerse con la visión que los había unido. Ya no se trataba solo de un restaurante o un programa, se trataba de crear un modelo que pudiera ser replicado, adaptado y ampliado. La iniciativa de cultura culinaria ya había recibido consultas de grupos de restaurantes en otras ciudades interesados en implementar su enfoque. Las escuelas culinarias solicitaban orientación sobre el plan de estudios. Incluso Jacques Beaumont había escrito recientemente, reconociendo a regañadientes que quizás había mérito en sus métodos. Después de todo, el cambio estaba ocurriendo, lenta pero perceptiblemente. Y aunque Marie sabía que habría contratiempos, resistencia y momentos de duda, también sabía con absoluta certeza que estaban en el camino correcto. Cuando finalmente salió de Semillas en las primeras horas de la mañana, Marie se detuvo en la acera, mirando hacia atrás a la cálida luz que aún emanaba de las ventanas de la cocina. En su mente podía ver a su abuela de pie allí, con las manos en las caderas, con el rostro surcado por el orgullo, asintiendo con aprobación a lo que su nieta había construido. No solo un restaurante, no solo una escuela, sino una nueva forma de avanzar. Un testimonio de la creencia de que la excelencia y la humanidad no solo podían coexistir, sino que en realidad se fortalecían mutuamente. El viaje que había comenzado en el dolor y la desilusión había conducido a este momento de creación y posibilidad. Marie no solo había sobrevivido a la cultura tóxica de las cocinas profesionales, sino que la había transformado, creando espacios donde otros podían prosperar sin sacrificar su dignidad ni su espíritu. Y mientras caminaba por las tranquilas calles hacia su casa, Marie entendió con perfecta claridad lo que su abuela siempre había tratado de enseñarle, que el ingrediente secreto en cualquier plato verdaderamente trascendente no era una técnica, ni un componente raro, sino el amor, expresado a través del cuidado, la intención y el respeto. El mismo ingrediente secreto que podía transformar no solo la comida, sino culturas enteras, comunidades, industrias. Una cocina a la vez, un chef a la vez, una comida a la vez. La transformación continuó. El trabajo estaba lejos de estar terminado, pero el camino había sido despejado y otros se estaban uniendo al viaje. Eso era suficiente por ahora. Eso era todo. Eres increíble. Si realmente disfrutaste esta historia, por favor, deja un me gusta y suscríbete. Es una gran retroalimentación para mí.
Si te hizo sentir visto, escuchado o simplemente te recordó que el cambio aún es posible, compártelo con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Nos vemos.